Seguimos aquí en Tele Santo Domingo y mire, sí, con el 4% del Producto Interno Bruto dedicado a la educación dominicana, Danilo Medina construyó 22,000, poco más quizás, aulas nuevas. Óigalo bien, más de 20,000 aulas nuevas con ese 4% para la educación. Instaló la jornada escolar de 8 horas, tanda extendida, con desayuno, comida y merienda, con ese mismo 4% para la educación. Con ese mismo 4% del PIB para la educación, también el salario promedio de un maestro de la primaria o básica, como le llaman, que era de alrededor de 20,000 pesos, fue llevado a 41,000 pesos, es decir, fue duplicado. Y el salario o el sueldo de un maestro o maestra de la educación media, que en promedio rondaba los 20 y tantos, fue llevado casi a 45,000 en una primera etapa, porque además eso se siguió multiplicando después. Nunca en la historia de la República Dominicana se había instalado la jornada de tanda extendida de 8 horas. Se habían construido 22,000 nuevas aulas. Se había duplicado y en muchos casos triplicado los salarios de los maestros. Óigalo bien, se instaló el Instituto de Bienestar Estudiantil, el INAVIE. Con ese mismo también se instaló el INAVIE, que era el que garantizaba educación, no solamente comida, como dicen, la comida de calidad, supervisada por programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con profesionales, nutricionistas o nutriólogos, como les dicen ahora también. Se instaló todo un sistema de promoción del profesorado, de educación, de superación del profesorado, y todo eso estaba supervisado además. ¿Por quiénes? Por la sociedad que le llaman civil, por las ONG, por Educa, por el Centro de Monitoreo de Educación. Se instaló el programa de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, que alfabetizó casi 800,000 dominicanos y dominicanas, con ese mismo 4% para la educación. Se instaló ese programa Quisqueya Aprende Contigo, que logró una sinergia, una combinación, un trabajo en conjunto de la sociedad en general, el empresariado, las iglesias, los congresistas, y además las sindicaturas, los síndicos, los gobernadores y el gobierno, todo ese entramado para lograr alfabetizar a 800,000, casi 800,000 personas. Y con ese mismo 4% del Producto Interno Bruto se empezó a instalar el transporte escolar, que comenzó sobre todo en algunas áreas del Cibao, recuerdo de Villa Altagracia, donde algunos niños tenían que caminar por la carretera, tramos largos. Yo, que viajaba con frecuencia para el Cibao, los recuerdo como ahora, todos esos niños caminando por la orilla de la carretera hacia la escuela. Pues por ahí comenzó a instalarse el transporte escolar, y se logró instalar en algunos de esos lugares, porque las cosas hay que hacerlas bien hechas, planificarlas primero. Ahora el cambio, 3 años, más de 3 años después ya, de 3 años, porque ya estamos finalizando agosto, o sea, tiene 3 años y 15 días de gobierno ahora. 3 años y 15 días de gobierno. Ahora quiere instalar el transporte escolar en la capital y están alquilando guagua, que es un negocio,
que es un negocio, están alquilando guagua. Ahí salió la denuncia, que la desmienta el ministro de Educación, que diga qué es lo que hay, pero 9.500 millones de pesos para improvisar un transporte escolar, y para improvisar aulas en furgones, es una barbaridad. Eso es una barbaridad que solo se le ocurre a Abinader, al presidente Abinader y al ministro de Educación, que no saben lo que es un plan. Solamente saben lo que es un plan para sus negocios particulares, sus negocios personales. Lo primero que hizo fue instalar 2 barcazas para producir electricidad ahí en Asua. Claro, en esa zona es que están ubicados sus negocios, los negocios de la familia del presidente. Y así, lo primero que se le ocurrió fue los fideicomisos para repartir lo público en manos privadas, pasar dinero del erario público a ser administrado por empresarios privados que cogen primero la ganancia suya y después averiguan. Porque la empresa privada es así, no puede perder, tiene que tener la ganancia segura. Y eso tiene que saberlo el Estado. Y para eso también inventaron las alianzas público-privadas, para repartirse lo público y pasarlo a lo privado. Miles, decenas de miles de millones de pesos están siendo administrados por los fideicomisos y las APP esas, porque son negocios de ellos. Solamente a gente que no piensa en el Estado, en el gobierno, en el pueblo dominicano, en los pobres de este país, se les ocurre a última hora inventarse el transporte escolar que ya se venía aplicando por etapas en el gobierno del presidente Medina. Ahí fue que empezó eso. Ahora lo han querido hacer a troche moche cuando se está echando la paloma. Que expliquen bien qué es lo que han hecho con el 4% del Producto Interno Bruto, que lo han despilfarrado, lo han dilapidado. El anterior ministro, en una sola contratación, en una sola licitación, pagó más de 1.300 millones de pesos de más en una sola licitación, y nadie le ha pedido cuenta a Roberto Fulcar. No se le ha pedido cuenta. El ministro actual lo que hizo fue mirar para los lados. No ha querido enfrentar ese desastre que ha sido la educación, el presupuesto en manos del cambio, dilapidado, despilfarrado, así, porque a estos no les duele el dinero del pueblo. Lo único que les duele es su bolsillo. Ese es el único que les duele. Sus palabras se quedan cortas. Yo lo sé. Porque la magnitud de lo que está sucediendo en el conjunto del aparato estatal y gubernamental, y particularmente en educación, no tiene madre. Y claro, no van a explicar porque no pueden explicar. No pueden explicar porque no tienen que explicar. Quien tendría que actuar sería, entre comillas, el Ministerio Público Independiente, que es el que no ha actuado, que es el que se ha hecho la vista gorda en términos reales, sobre la base de que ser independiente es perseguir a los anteriores administraciones. Sus preferidos. Y le voy a poner el caso para que usted vea que usted se queda corto, que sus palabras se quedan cortas. Ha sido correcta y responsablemente denunciado el que el Ministerio de Educación, para su personal de aquí de la capital central, es decir, del ministerio,
esté disponiendo de más de 900 millones de pesos para la alimentación, no de los estudiantes, sino de esos empleados. Eso lo denunció Geraldino González, por cierto. Esa denuncia no es chiquita con respecto a lo que ha acontecido con los libros de texto. Ahora resulta que todos los libros de texto que ellos decidieron contratar compañía, hay que ver al intelectual Manuel Núñez tratando de justificar aquello. Esos libros de texto tienen centenares de errores. Y entonces, naturalmente, él, que es el encargado en el ministerio de la unidad de gestora de publicaciones, de qué sé yo qué, dice, bueno, es que al final vamos a tenerle que pedir cuenta a quienes fueron contratados, que fueron las universidades, para que se hiciera eso, que en buena lid siempre lo habían asumido las casas editoriales del país, que tienen no solo la experiencia, el expertise, sino también el derecho, que usted tampoco lo puede despojar. Como tampoco puede explicar que esos autobuses a los que usted se está refiriendo ya hayan sido asignados antes de que resulte eso servido a través de la información pública. Lo dice la revista comercial esta, al servicio del gobierno, porque han papeleteado a todo el mundo. Aquí hay en el caso de educación, se habla de fuera de presupuesto, fuera del POA, del programa de qué? Plan operativo. Plan operativo anual, que lo contempla la ley, o se está disponiendo de más de 9,000 millones de pesos. Entonces, claro, hablar de 9,000 millones de pesos es prácticamente nada, al lado de todos esos disparates que el Ministerio Público le suponía a las anteriores administraciones, de 60,000, 50,000, etcétera, cantidad de pesos, y la gente se queda como turulata de qué se está hablando. La cantidad de dinero que se está invirtiendo desde el gobierno central en publicidad, eso no tiene comparación alguna. Se gasta una cantidad de dinero que además ya está siendo y es convertida ¿en qué? En propaganda reeleccionista. Vallas, 900, 1,000 vallas. Todas las instituciones van a tener que incluir la foto del presidente de la República en cualquier tipo de publicación o de publicidad o de promoción gubernamental. Estamos hablando de miles de millones de pesos. La cantidad de dinero que esta gente ya han dispuesto para su proyecto reeleccionista, raya en lo nunca visto y raya en lo dantesco, porque se trata no solo por los montos, sino para las cosas con que se justifica. El gobierno acaba de decir que no, arrancan el año escolar por aquí, por allá, pero no hay las condiciones dadas. Se quedan 200 y tantos mil estudiantes fuera de las aulas, y eso está comprobado. Y el gobierno entonces, sin embargo, ya acaba de anunciar que va a disponer, se va a buscar préstamos internos de 5,000 y tantos millones para ir en respuesta a los temas de Franklin, como lo hicieron con el tema de Fiona hace apenas que menos de un año, en noviembre del 22, en noviembre del 22. Y las denuncias que se están haciendo a propósito del uso del plan social y de las raciones, los videos están ahí. Y están los videos, y espero que se encuentren y que adornen estos comentarios. Porque es por camionadas, entregándoselas a comercios privados, es decir, comedores y restaurantes privados.
por miles de raciones. Hay videos, yo he visto personalmente los videos. Hay denuncias, por ejemplo, denuncias responsables que están circulando en las redes de la cantidad de dinero que se invirtió en medios y a periodistas, entre comillas, y comunicadores, y no se sabe cuántas cosas más, para ocultar el hecho de que como se ha procedido en el caso de San Cristóbal, es raya en lo cómplice, raya en la complicidad, y sin embargo, claro, dígame usted, ¿dónde dice el presupuesto de la nación que hay que pagarle a periodistas para que oculten verdades? Eso raya en lo ilícito, raya en lo ilícito. Y pongo estos ejemplos porque en todas y cada una de las áreas donde hay dispendio. Es más, voy a citar al señor Guido Gómez, al querido Guido, que acaba de decir los planes que tiene el gobierno a propósito de lo que usted ha dicho, de negocios y de los fideicomisos y de las cosas, que pretenden entregar una parte del negocio eléctrico a unas compañías privadas colombianas, sin que eso quede transparentado. Y es el señor Guido Gómez que hace la denuncia, que también está en las redes, le invito a que se busque. De manera que de lo que se trata ahora es y aquí le caigo atrás a alguien, al señor Belarmino, algo así, que dice, pero es que si la alianza Rescate RD se hubiese hecho antes, probablemente a esta gente no se les hubiera aprobado la inmensa cantidad de recursos en el Congreso como si nada hubiera pasado. Porque si llegamos no solo al tema electoral del 24, sino si el país sigue como va, para el hoyo que vamos. No es que ellos se van, no, es que el país va para un hoyo que no se sabe la profundidad que pueda tener. Porque ya se anuncia que en julio la economía creció 2.9, una cosa que no lo ha hecho en todo el año. Pero no se dice que con la cantidad de dinero que supuestamente se dispuso en ese juego de entrega de cambiario e inflación y demás de los economistas y del Banco Central, la cantidad de dinero que supuestamente se dispuso, no es como para que en julio haya un crecimiento del 2.9, cuando el crecimiento normal relativamente año tras año, vegetativo de la economía, ese día llegaba al 5, probablemente. Hasta el 19 fue 5.8 promedio. Promedio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué? Usted dice que usted ha invertido, que usted tiene los recursos que están ahí. Se dispuso de muchos recursos que nadie sabe todavía en manos de quiénes fueron a parar esos recursos para dinamizar la economía. Y usted lo que me viene a decir que esos son los resultados. Hay que celebrar esos resultados porque hay que medir lo que se invirtió para dinamizar, para calentar la economía y ver si ese impulso que se le dio ha dado resultados. El Rescate RD y quien sea tiene, y con esto concluyo, tiene que pararse en dos patas y hacerle ver a este gobierno que no puede estar disponiendo, contratando autobuses, y ahí vuelvo para los autobuses, contratando autobuses para 2 años, cuando ya este año es su último año de gobierno, están contratando y el año escolar actual que comienza va a durar 10, de manera tal que porque usted está contratando, a santo de que usted está contratando autobuses para 2 años, incluidos autobuses eléctricos, sin que hayan terminales ni estaciones de servicio, para que una flotilla de esa naturaleza reciba
los servicios que se requieren para mantenerla en un mínimo de condiciones. A Rescate RD hay que exigirle ya también que disponga de los recursos políticos en el Congreso y donde sea, en la calle, para impedirle a esta gente que definitivamente nos tiren por el zafacón de la historia. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.